Bien, en este primer video vamos a hablar de megalitos y tótems. Un megalito es un monumento prehistórico realizado con uno o varios bloques de piedra, de gran tamaño y sin labrar. El término procede de las palabras griegas mega, grande y litos, piedra. Muchas rocas de gran tamaño han sido identificadas como megalitos y se piensa que fueron levantadas con fines religiosos. Por otro lado, los tótems son monumentos generalmente tallados en madera, con forma de animales u otros objetos, entre algunas tribus indígenas y naciones nativas de Norteamérica. Las cualidades de los animales tallados reflejan o reflejaban fuerzas sobrenaturales y atribuciones espirituales. Tanto los megalitos como los tótems son considerados hoy en día como el primer sello religioso en la arquitectura de las culturas. El conjunto arqueológico Dólmenes de Anquera lo conforman los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral de Anquera, Málaga, y es considerado como uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo europeo. Los megalitos constituyen las primeras formas de arquitectura monumental en la prehistoria europea, desarrollándose de acuerdo con los años actualmente disponibles desde comienzos del 15 milenio antes de nuestra era, periodo neolítico, hace unos 6500 años. El dolmen, el romeral, es una edificación más reciente que presenta algunas novedades. Se trata de un dolmen de tipo tolos, con corredor, en el que se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, un claro corredor de acceso. A continuación se encuentra la cámara sepulcrada o tolos, resuelta mediante la construcción de una falsa bóveda, por aproximación de hileras. El paso de corredor a la cámara sepulcral se hace mediante una puerta adintelada. Por último, nos encontramos con una segunda cámara, más pequeña. Su destino sería presentar ofrendas. En el dolmen del romeral se destaca la gran losa del suelo, a modo de altar, bajo la cual se encontró parte del ajuar de este dolmen. La novedad en aspecto constructivo reside en la utilización de aparejo pequeño para realizar el corredor y falsa bóveda. Será por tanto en la cubrición donde se utilicen las grandes piedras. Templo egipcio, Templo de Edfu. El Templo de Edfu, dedicado al dios Horus, hijo de Isis y Osiris, representado en la mitología egipcia en forma de halcón o en forma humana con cabeza de halcón. Es de gran importancia en la egiptología por ser fiel reflejo en su construcción de los principios arquitectónicos del Egipto de la época faraónica, reproduciendo con exactitud a los antiguos templos egipcios. El templo de Horus, construido entre los siglos 237 y 57 a.C., permaneció durante los siglos enterrado en la arena hasta 1860. Auguste Mariette, el fundador del Museo Egipcio del Cairo, inició las excavaciones, por lo que ha llegado hasta nuestros días en un excepcional estado de conservación. Es el templo mejor conservado de Egipto y el más importante después de Karnak. Mide 137 metros de longitud por 79 de ancho y 37 de altura, y representa la típica construcción de los templos de Pilono: dos salas hipóstilas, una cámara de ofrendas, la sala central y el santuario. Es la característica la iluminación del templo, con habitantes cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación solo del eje. Entre las columnas y el techo existen pequeñas aberturas que permitían el paso de la luz a determinadas habitaciones. Está orientado al sur, de su forma inusual, posiblemente debido a la propia naturaleza de la zona. Gracias a su magnífico estado de conservación, se ha conseguido obtener información vital sobre la vida política y religiosa del antiguo Egipto. El lugar más sagrado es el Sanctasanctorum, excavado en un bloque de granito gris de 4 metros de altura y en el que apenas entra la luz del sol, y en medio de la sala, en la penumbra, se atisba un altar sobre el que se asienta la barca de Horus. Esta es la era en la que se emplea para sacar al dios en procesión. Fue el centro de varias fiestas sagradas dedicado a Horus. Cada año, Hathor viajaba al sur de su templo en Dendera para visitar a Horus en Edfu, y a este acontecimiento se marcaba el matrimonio sagrado. Era la ocasión para una gran fiesta y peregrinación. Ahora hablaremos del Sigurat Etemenanki.
Bajo un montículo de arena conocido como Amra, permaneció escondida y enterrada durante siglos la Torre de Babel. Fueron muchos los que buscaron la ubicación de esta mística construcción, pero el honor de sacarla a la luz, al sur de Bagdad, en la provincia de Babil, Irak, se lo llevó a Robert Caldwell en 1913. De su existencia no solo sabemos por relato bíblico, sino también gracias a la tablilla de Esaíla, el relato de Heródoto y las inscripciones de Nabucodonosor II. No se puede precisar con exactitud cuándo se erigió, pero sí que fue añadida y reconstruida en un par de ocasiones. Conocida como Etemenanki, que significa casa fundamento del cielo y de la tierra, y dedicada al dios Marduk. La torre en realidad es un zigurat situado en el centro de la ciudad de Babilonia, Babel, con una base cuadrada de 91 metros cuadrados y 7 pisos de altura, unos 90 metros. La torre tiene 3 grandes escaleras que accedían al primer piso, de mayor altura que los otros 6, que son de 33 metros, y al segundo al resto se llegaba a través de unas escaleras más pequeñas. En la cumbre se encontraba el templo adornado con ladrillos esmaltados de color azul que imitaban el color cielo. A este último piso solo podían entrar las personas que participaban en los ritos sagrados de la hierogamia. Hoy solo subsisten algunos ladrillos de sus cimientos y una ancha fosa cuadrangular con un apéndice frontal llamada la sartén, todo lleno de agua en donde carecen las cañas. Su nombre, Babel, procede del babilonio y significa puerta de Dios. Sin embargo, la Biblia lo relaciona con el hebreo Babal, que es precisamente lo que Yahvé hizo en las construcciones de las torres. Templo de Hera de Olimpa. Situado en el norte de Altis, el recinto sagrado, es uno de los primeros templos dóricos de Grecia. Puede haber sido un lugar de culto anterior en el mismo lugar. El templo fue construido alrededor del año 590 a.C. El templo podrá haberse dedicado a Hera en un momento posterior. El templo de Hera, también llamado Hereo o Heraión, es dentro de la Grecia continental el templo dórico más antiguo y destacado. Tenía una longitud de 50 metros por 18.75 metros de ancho y una altura de 7.8 metros aproximadamente. La base, aún conservada, estaba hecha de piedra local caracterizada por estar formada de conchas fósiles. La parte superior de las paredes eran de ladrillo, material pobre disimulado mediante el estuco y la policromia. Las columnas, originalmente de madera, fueron reemplazadas en diferentes épocas por otras de piedra igual que la base. Por ello, aunque todas realizaron un estilo dórico, eran diferentes en capiteles, estriados e incluso en proporción. Pausinas nos revela que en la época, hacia el año 160 después de Cristo, todavía existía una columna de madera en el opistódromo. Al fondo de la naos estaba la estatua de la diosa Hera, de la que se conservaba la cabeza, sentada en su trono, con una estatua de Zeus al lado del pie, representando como un guerrero. El templo de Hera fue destruida por un terremoto a principios del siglo IV después de Cristo. No hubo reconstrucción posterior. El templo de Hércules. Este templo se dedicó a Hércules por ser quien mató al gigante Cacus, después de que éste le robara el ganado. Si tienes en cuenta que te encuentras en una zona de mercaderes y ganaderos, el motivo de su construcción tiene una lógica aplastante, ¿verdad? Aunque, por otro lado, Hércules Víctor Olivarius es el patrono del comercio del aceite. ¿Y qué tiene que ver? Parece ser que un tal Marcus Octavius Herennius fue un comerciante de aceite adinerado quien patrocinó las obras del templo. ¿Con qué versión nos quedamos? Fechado sobre el año 120 a.C., el templo tiene 14.8 metros de diámetro y consiste en una cela circular dentro de un anillo concéntrico de 20 columnas corintias, 10.66 metros de alto descansado sobre cimientos de toba. Estos elementos sujetan un arquitrabe y un techo que ha desaparecido. El muro original de la cela y las columnas se conservan, pero el techo de teja es actualmente un añadido posterior. Andrea Palladio sugirió un domo, aunque esto aparentemente es erróneo. Fue reconstruido por Tiberio en el año 15. El templo es un edificio de mármol más antiguo conservado en Roma.
Ahora pasaremos a la arquitectura religiosa y católica. La arquitectura religiosa ha tenido una gran evolución desde épocas muy remotas hasta nuestros tiempos, donde la parte cultural de los pueblos han dedicado varios recursos a las arquitecturas religiosas, siendo sus edificaciones impresionantes y perdurables, han hecho de muchos pueblos símbolos de la humanidad en la oración y meditación. El Templo Bizantino, Santa Sofía. Santa Madre Sofía es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo, en la ciudad de Estambul, Turquía. Desde la fecha de su declaración en el año 360 y hasta 1463 sirvió como la catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esa función desde 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue secularizado. Sus arquitectos, Antemio de Trailes y de Isodoro Mileto, cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Esta reposa sobre 4 arcos, sostenidos a su vez por 4 pilares. 2 semicúpulas hacen la contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Posee además unos bellos mosaicos bizantinos. La construcción definitiva se llevó a cabo sobre la primera basílica de Constantino, entre 532 y 537, durante el reinado de Justiniano, en el periodo conocido como Primera Edad de Oro. Sus arquitectos diseñaron un diseño sin antecedentes, tomando elementos conocidos, planta basilical y rotonda, pero que se unen en una estructura nueva. La Catedral de Colonia, estilo gótico. La Catedral de Colonia es un templo católico de estilo gótico. Comenzó a construirse en 1248 y no se terminó hasta 1880. Está situada en el centro de la ciudad de Colonia, con sus 157 metros de altura. Fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del monumento a Washington en 1848, de 170 metros. Es el monumento más visitado de Alemania. Es además la sede de arzobispo de Colonia y de la administración de arquidiócesis de Colonia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Romanticismo Colegiata de Santa Cruz de Castañeda. Este edificio data de la primera edad del siglo XVII, prolongando su construcción hasta los inicios del siglo XVIII. El edificio, en origen de planta de cruz latina, tiene su acceso por la fachada oeste a través de una puerta de un arco de medio punto y 8 arquivoltas. Sobre ellas hay un guardapolvos con hojas dentro de círculos. La torre, de planta cuadrada, se levanta entre el muro sur de la nave y el crucero y es predominante lisa, a excepción de la parte alta donde se abre la ventana geminando a cada lado. De los 3 ábsides originales tan solo quedan 2, el central ancho y alto y el derecho. En el interior la nave tiene cubierta de bóveda de cañón sostenida por arcos fajones, probablemente colocados en el siglo XVII. La linterna queda cubierta por una cúpula semiesférica sostenida en 4 trompas de arquivoltas. La cúpula en horno se apoya en otra imposta a base de palmetas. El muro norte de la nave se adosaron otras 2 naves en forma de T, una paralela a la primitiva nave románica y otra en dirección de norte al interior. Es una de las muestras más conocidas de la arquitectura religiosa cantabria. Iglesia nave única con crucero y 3 ábsides. El del sur ha desaparecido, adornos con bellas ventanas. Santa María de la Consolazione es un importante lugar de culto católico de la pequeña localidad de la provincia de Perugia de Todi, que está fuera de las murallas del siglo XVIII de la ciudad, obra arquitectónica de importancia internacional. Se considera uno de los edificios símbolo de la arquitectura renacentista con pura interpretación bisimétrica de la planta centralizada. El edificio de esta planta central es una forma de cruz griega. Un bloque de base de planta cuadrada se construye entre 4 enormes pilastras angulares, en torno al bloque central que se agrupa con 4 ábsides que forman los brazos de la cruz y delinean gran parte del perímetro del templo. Vista desde el exterior, la iglesia está decorada con un doble orden corintio de delicadas lesenas.
La planta central satisface plenamente las ideales de la época: perfección, máximo equilibrio posible entre las partes y unidad de espacio. A estas consideraciones de la naturaleza estilística se contraponen los inconvenientes prácticos. Un problema no resuelto en estos edificios es que no es clara la asignación de un lugar ideal para los altares y para la comunidad de fieles. Disponer uno de los elementos principales de la iglesia en uno de los 4 brazos de la cruz, de hecho, perturbaba la simetría en su interior. Pilar de Zaragoza. La catedral basílica de Nuestra Señora de Pilar o Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza es un importante templo barroco de España. Según la tradición, se trata del primer templo mariano de cristianidad, puesto en el que se conserva y venera el pilar. En realidad, una columna de jaspe que, según la tradición, fue puesto por la Virgen María, quien, viviendo aún en Jerusalén, se había aparecido en carne mortal al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. Documentalmente no hay pruebas de lo consignado en la tradición, cuyos pormenores datan de 1297, en una bula de Papa Bonifacio VIII, y 1299, una declaración de los jurados de Zaragoza, donde por primera vez se atestigua la advocación de Santa María del Pilar, tras emprender en 1293 al obispo Hugo de Matlapana, gracias a las donaciones propicias por la mencionada bula. Notre-Dame de Lorette. El aumento de la población en el pueblo de los Porcherons, ahora 9º distrito de París, en el norte de la capital, hizo decidir al arzobispo de París, Jeff de Gondi, la construcción de una primera iglesia aquí desde 1645. Aparte de su pórtico con columnas griegas, se inspira de la iglesia de Santa María Mayor. Con las basílicas romanas, la nave tiene un techo plano, con un arco de triunfo para separar la nave del centro. Fue renovada en su interior en los años 70 para poner en relieve los órganos y las pinturas murales que son de Cavaillé. Las columnas fueron de alegorías de la fe, esperanza y la claridad. Los principios del siglo XIX se caracterizó por estilos de construcción neoclásicos, y la iglesia también se diseñó de esta manera. En lugar de colocar pinturas decorativas en las paredes de la iglesia, se pintaron murales directamente sobre ellos, de forma similar a la Basílica de María Mayor de Roma. La fachada presenta una escultura de 6 ángeles en adoración ante la Virgen y el Niño. El lema de Francia, Liberté, Égalité y Fraternité, que significan libertad, igualdad y fraternidad, se agregó sobre la entrada principal de la iglesia en 1902. La arquitectura religiosa durante el virreinato. La arquitectura del virreinato es una parte muy importante de la historia de México. Los españoles derribaron los templos paganos de los aztecas en Tenochtitlán y encima construyeron sus nuevas edificaciones con material de la antigua ciudad. Así fue como inició la arquitectura del virreinato en México en el siglo XVI. El primer orden fue de los franciscanos, que llegaron a la Nueva España en 1524, después de los dominicos en 1526 y por último los agustinos en 1533. Convento de San Antonio de Padua de Izamal. El convento de San Antonio de Padua, ubicado en Izamal, Yucatán, fue el quinto convento construido en el actual estado de Yucatán, México. Fue edificado entre los años 1549 y 166. El convento fue fundado por los franciscanos encabezados por Fray Diego de Landa y construido en lugar de pirámide de Pophol Chac, cuyas piedras usaron de material para un nuevo edificio. La pirámide de Pophol Chac era la más alta de las 6 plataformas prehispánicas que se encontraron en Izamal, lo que hasta la fecha permite que el convento sea visible desde distancias lejanas, y en su época facilitaba a los franciscanos el control del lugar al dominar gran parte del paisaje. Hablemos un poco de la arquitectura. El proyecto arquitectónico presentaba la característica de los numerosos conventos levantados en el siglo XVI,
16. Un gran atrio con 4 capillas de indios, la iglesia y el convento propiamente con su huerta. La construcción fue dirigida por un reconocido arquitecto y maestro de la época, el padre de Fray Juan de Mérida, quien estuvo a cargo de muchas edificaciones de orden religioso en la península de Yucatán. El convento de San Antonio de Padua fue una de sus más grandes obras, que fue fundamental para el desarrollo de la zona y en Mesoamérica por el gran tamaño de sus proporciones y por estar en una población que tenía gran importancia en la época precolombina. En su atrio, el que se le ha dado gran reconocimiento mundial al convento, cuenta con un total de 75 arcos y es el segundo atrio más grande del mundo, siendo solo superado por la Plaza de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano. La Catedral de Yucatán. La Catedral de Yucatán en la ciudad de Mérida, capital del estado, dedicada a San Ildefonso. Es la primera catedral levantada en la América continental, tierra firme, y también la más antigua de México. Solo la Catedral de Santo Domingo en toda la América Latina es más antigua que la de Yucatán. La obra fue levantada entre 1562 y 1599, luego de la autorización del Papa IV y de la petición del rey Felipe II. Ok, hablemos un poco de la arquitectura de esta catedral. Esta catedral es de estilo renacentista franciscana. Consta de 3 naves, una central y 2 laterales. Cuenta con 3 capillas y la sacristía. Originalmente contó con 5 capillas, pero fueron demolidas. Presenta 2 torres de 2 cuerpos que presenta con un estilo de morisco. Cuenta con una cúpula adornada con un arco de botareles. El exterior de gran sobriedad y de estilo renacentista. Destaca la Puerta del Perdón, con arco de medio punto enmarcadas por las columnas a los pares lados. Arriba del arco del acceso principal se ubica una cornisa de frontón triangular. Encima de lo anterior se ubica la ventana que corresponde a lo que hoy es el coro, y más arriba se encuentra el escudo de piedra de la monarquía española. Todo lo anterior se ve enmarcado por 2 enormes columnas de orden toscano, las cuales sostienen un enorme arco de la manera frontón. En el interior, las bóvedas de la nave central presentan una forma casetonada, mientras que las laterales son la lacería gótica. El interior también es austero, aunque presenta algunos retablos barrocos. Las 12 columnas representan a los 12 apóstoles de Jesús. Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, construida sobre el Tlachihuatepetl o la Gran Pirámide, constituye una gran importancia en el centro del peregrinaje en la región porque alberga a la milagrosa imagen de la Virgen de los Remedios. Su construcción inicia en 1594 como una humilde ermita. En 1864, con un terremoto, la destruyó casi en su totalidad, por lo que se construye y en 1874 es bendecida en presencia del entonces gobernador de Puebla, don Ignacio Romero Vargas. El interior del templo es de estilo barroco republicano, con altares de madera y yeso y decoración decorada en bóvedas y muros. La cúpula peraltada está forrada en su interior de azulejo de Talavera. En su interior está decorada con pinturas alegóricas y las pechinas llevan a 4 doctores de la iglesia. Desde el atrio, además de apreciar la cruz atrial y su bella fachada de estilo neoclásico con sus 2 torres, se puede observar la valle de Chotlutelca y a lo lejos el volcán del Popocatépetl. Bien, por último, vamos a hablar de la arquitectura religiosa en México del siglo XIX y siglo XX. Catedral Basílica de Mazatlán, ubicada en pleno centro de Mazatlán. Hacia los años de 1825 se construyó un pequeño templo en Mazatlán. Sin embargo, para 1937, mismo año en que se instala el primer ayuntamiento de la ciudad y que se hace el primer censo de población, se llega a la conclusión de que dicho templo es muy pequeño para la ciudad. En 1856, bajo la batuta del obispo Pedro Loza y Pardavé, inicia el proyecto de esta basílica. Arquitectura de estilo neogótico y neoclásico. La catedral cuenta con 3 naves de la misma altura.
con 5 altares de mayor y 4 altares laterales. 2 de ellas están colocadas a los lados del altar mayor y otros 2 están a los costados de la entrada principal. La portada de la catedral consta de 3 arcos ojivales de fuerte acento neogótico, los cuales sirven de portón de acceso al arco principal de medio punto y sostenido por pilastras, las cuales sostienen el frontón triangular. La Catedral de Toluca 20 está ubicada en el centro de la ciudad de Toluca, en el lado sur de la Plaza de los Mártires. La construcción se inició el 12 de mayo de 1867 y se concluyó hasta la segunda mitad del siglo XX. Su fachada de estilo neoclásico se compone de 2 cuerpos donde se encuentran las imágenes de San Juan, San Tomás, San Pedro y Santiago. Impresiona un relieve que presenta la ascensión del Señor elaborado en argamasa. Sobre el reloj hay 3 figuras femeninas que representan las virtudes teologales. Al centro la fe, a la derecha la caridad y a la izquierda la esperanza. Culmina con una monumental cúpula coronada por una escultura en bronce de San José presentando al Niño Jesús, del escultor Ernesto Tamariz. La catedral tiene la forma de cruz latina, con 3 naves centrales y 2 laterales que corresponden a las 10 capillas, 5 de cada lado. De largo cuentan con 90 metros de ancho, 90 metros y 45 metros de ancho. La cúpula alcanza 67 metros de altura, las naves cubiertas con bóvedas de cañón dividida por arcos y tienen casetones en los brazos del crucero. La bóveda es de crucería, el ábside cubierto con una semicúpula, la luz entra por los vitrales, ventanas y por los ojos del buey. En las capillas hay campanas de arco de medio punto en la parte superior. Esperamos que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. Te deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.